Van a salir nuestros niños, le damos gracias al Señor. Es importante que la iglesia se entienda que es familia, amén. Somos familia y es el día en que podemos estar juntos como familia. Salen nuestros hermanos voluntarios a dar la doctrina a nuestros niños y ya los adultos nos quedamos a escuchar la palabra de Dios, dándole gracias al Señor. Hay que buscar eso siempre, una iglesia familiar, una iglesia que no fraccione. El enemigo sabemos que es una de sus máximas, divide y vencerás. Entonces la contra es la unidad. Dice el Señor en su palabra, solícitos. Dígame otro sinónimo de solícitos. Prioritario, solícitos en guardar la unidad, en cuidar la unidad, pero continúa diciendo la unidad del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos en esta escritura? Que no podemos producir unidad, o sea, la unidad del Espíritu es del Espíritu. Y muchas confesiones de fe que no está la unidad del Espíritu, ellos quieren provocar la unidad, ¿sí? Con cantos, con saludos, con abrácense, con esto. Recuerde que la unidad que produce el ser humano, esa se la lleva el viento, ¿sí? La unidad que prevalece, dice aquí, es la del Espíritu Santo, y nosotros somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo, y la palabra es Espíritu. Así que tenemos que entender ese concepto del estudio, porque muchas veces hay confesiones de fe que cuando les conviene lo hacen literal y cuando les conviene lo hacen metafórico. Hemos puesto ejemplos. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Arráncalo de ti, quítalo de ti, mejor es que entres con un ojo al reino de los cielos que completo al infierno. Y si aplicáramos ahí literalmente, pues usted ya sabe la consecuencia. No, está hablando metafóricamente, está hablando espiritualmente. Y por eso ese es uno de los puntos importantes en la predicación, y ya estamos en el tiempo de la exposición de la palabra, es metafórico. Por eso muchos de los oyentes se nublaban. ¿Cuántos recuerdan el Juan capítulo 3, donde sale el versículo, gracias a Dios, que muchos lo conocen, aunque no sean convertidos, pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí mismo está la bendición y la condenación, para que todo aquel que en Él cree. O sea, es un continuo, un aurismo. Pero si usted no cree, entonces no tiene vida eterna. Entonces lo contrario es condenación eterna. Pero eso que recitamos, eso se lo recitó, le dio la doctrina a nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un maestro de la ley, un principal del Sanedrín. Era un ícono allí de la religión. Y cuando Jesús dice que al caer la tarde, lo sabemos, y tiene que ver con la enseñanza de Mateo 11 y Mateo 12, que los religiosos en el tiempo de Jesús, como hoy día, son muy dados a cuidar las apariencias. Sí, los religiosos ayer y hoy, su preocupación es el qué dirán. Por eso es que se esfuerzan y actúan delante de los espectadores. La levadura de los fariseos, el Señor les dijo a sus discípulos cuando hablaba del pan, y ellos lo literalizaban y decían, es que esto dijo porque no trajimos pan. Y ya se les había olvidado que Él acababa de multiplicar los peces y los panes, o sea, qué cortita, ¿eh? Pero estaban comenzando.
Y el Señor les dijo, no les hablé de ese pan, sino de que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y dice, porque la levadura de los fariseos es sin miedo, hermano, la levadura de los fariseos es la hipocresía, porque ellos son sepulcros blanqueados. Ahora, no le está diciendo al pueblo, le está diciendo a los líderes religiosos, los fariseos, los príncipes, los principales. ¿Cuál era el problema que el Señor Jesús detectó inmediatamente? Que eran solo formas, pero no había esencia, ¿sí? Ellos estaban preocupados de lo externo, pero olvidaban que el hacer fluye del ser. Lo que somos, endógeno sale exógeno hacia afuera. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Me hiciste enojar, me hiciste decir malas palabras. No, eres grosero, eres enojón. Eso sale de adentro, no es que me hiciste. Buenos días. Entonces tenemos que aprender, hermano, que la Biblia es espíritu, es espiritual. Jesús le dice a Nicodemo, cuando llega Nicodemo en la tarde, estaba arriesgándose porque ellos tenían muchas canonjías. Imagínense el respeto que la gente les tenía. Hoy día vemos aquí todavía que hay regiones, ya en las ciudades se ve muy poco, pero en las regiones, los poblados, los sacerdotes católicos cuando hacen su recorrido, las gentes les besan las manos, les hacen reverencia, que les dan una gallina, que les dan esto, que les dan el otro, y ellos reciben toda esa adoración y sabemos que eso es su pecado, y ellos viven así. No varía mucho, porque en el primer siglo, cuando Jesús llega, lo que a ellos les enfureció sobremanera, empezaron muy sutilmente a decirle, ¿por qué haces esto? ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio esa autoridad? Etcétera, etcétera. Pero muy veladamente, porque temían. Nicodemo fue de noche, fue de tarde, al caer la tarde ya, porque ¿qué es lo que él quería? Conocer a Jesús. ¿Pero qué no quería? Lo que cuesta conocer a Jesús. Voy de nuevo. Quería de Jesús, pero no quería pagar el precio. Dígale que está a su lado, te va a costar todo. Cuesta todo, hermano. Señor, ¿me puedo quedar con esto? Toma tu cruz, muérete. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno de estos todos quiere seguirme, dice, tome su cruz cada día. La cruz era como la silla eléctrica, era el cadalso de los criminales irredentos. Y el Señor le dice, tome su cruz cada día. Aleluya. No es que tome su cruz el domingo, eso hacen los fariseos, no, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se imagina? Esa es la renuncia, hermano. Y esa es la tentación. Y el mundo y el que controla el mundo sabe que esa es nuestra lucha. Los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Ay, eso es enemistad contra Dios. Y esa es su lucha y mi lucha. Así que Nicodemo fue ya de noche. Y llega y reverencia a Jesús. Estaba delante de Dios, Immanuel, Dios hecho carne. Y dice él, sabemos en plural, se ve que ya habían cónclave. Oye, ¿ya oíste del Mesías, del Nazareno? Sí, ya viste que multiplicó peces, panes. Sí, ya oíste que sana a los ciegos, da oído a los sordos y ha resucitado muertos y a los cojos los manda a correr. ¿No será él el Mesías prometido? Porque ellos leían cada sabbat que vendría el Mesías. Sí, pero es que no concuerda. O sea, ellos no querían ver. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esta es la condenación, dice ahí Juan, que la luz vino al mundo
Y los hombres amaron más las tinieblas y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Y en la luz las obras del ser humano se muestran. Es como entras en una recámara que por meses no se ocupó, está oscura, y en la oscuridad se multiplican los bichos, las alimañas. Y llega usted y prende la luz, ¿y qué? Sale usted corriendo. Hay monstruos de todos colores, hermano. Él es la luz. Él vino al mundo. Y es necesario que nos presentemos delante de Él y le abramos el corazón y le digamos: examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad. Porque fuera de eso es religión. Aquellos que solo están aquel, el otro, mira aquel, mira aquella, cómo viene, mira el otro, cómo viene. Primero, ¿qué? Examinaos a vosotros mismos. Se da cuenta que ese espíritu fariseo, ese espíritu religioso, ese espíritu eso está producido, hermano, en los sótanos del infierno. Si algo es lo que golpea fuerte el evangelismo y el evangelio y la iglesia, es que la religión, que no era mala, pero desgraciadamente, el ismo, el extremo, el religiosismo, hermano. Hay ciudades donde te matan, allá los evangélicos los matan en el nombre de Dios. Y piensan que le hacen un favor a Dios. Aborrecen a los que se esfuerzan por guardar la ley, pero la ley real, no la ley de los fariseos que le añadieron para el uso y el abuso de la ley de Dios. ¿Sabe que de eso se trata? Más que misiles nucleares, lo que hace el control, el dominio de naciones es la religión torcida. Son los dos ismos, los dos extremos. Los mega religiosos y los ¿qué? Los liberales. No, hombre, Dios es amor. Nadie te tiene que decir nada. Y es lo que hoy vamos a avanzar. Y es la lucha del Señor. Le dice entonces Nicodemo: sabemos, plural, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Otro se hubiera sentido elogiado, porque un príncipe, imagínate que un vicario, que es abominación. Creo vicario significa puente, pontífice es puente. Ellos son el camino, son el puente con Dios, el pontífice. Los vicarios, los que hacen el sacrificio. Es terrible, hermano, el uso y el abuso de la ley de Dios. Entonces, imagínese que un vicario, un pontífice, el Papa, se le acercara a usted que es cristiano, te toparas con él y dijera: ahí está el Papa. ¿Le daría a usted temor? A muchos que no están firmes les tiende la mano el Papa y se la besan. Ya después, ay, pero si soy cristiano. Pero cuando uno no está firme, y sabe que ellos detentan autoridad, se impresionan. Gente famosa te impresiona. Gente en autoridad, diputados, presidentes, gobernadores, quieras o no. ¿Y por qué no temblamos ante el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Por qué no nos guardamos delante del Dios altísimo, creador y sustentador de todas las cosas? Porque tenemos levadura farisea, hipocresía. Y dije tenemos. Somos dados a las apariencias. Somos dados a rendirle pleitesía a los ricos, hermano. ¿Y los pobres qué? ¿Qué me va a dar un pobre, hermano? Si lo que necesito es pagar la luz. Porque el 18 ya se vence. Yo necesito miembros con dinero. Sonríe, el Señor le ama. Se bastó. Es que me gusta que brillen los ojos de los fariseos, hermano, de los legalistas.
No es posible. No, ustedes saben cómo estamos aquí. Me gusta el Salmo 37. Me gusta el Salmo 37. Inicia el Salmo 37, verso 1, verso 2 y verso 3. Tiene 3 cosas allí que he subrayado en otras Biblias. Esta Biblia que tengo es nueva, ya las estoy subrayando. Me la envió un hermano de Puebla. El que vino creo hace 8 días. Dios bendiga a mi hermano. Salmo 37. No estaba en el plan, pero hemos orado y nos hemos encomendado al Señor. Salmo 37 es uno de mis salmos favoritos. Sé muchos versículos de memoria del Salmo 37, pero véalo usted. Dice el Salmo 37, 1. No te irrites, dice esta versión, LBLA, no te irrites a causa de los malhechores. ¿Cómo dice en la Reina Valera? No te impacientes. Subráyelo ahí si la Biblia es suya. Salmo 37, comienza el verso 1. No te impacientes. Aquí dice, no te irrites. ¿Qué es una irritación? Porque hay gente que dice, está bonito el color que traes, es rosado. No, rosado es una condición cutánea. El color es rosa. Esa es una cápsula nada más. No le diga, oye, es que te queda bien el rosado. Perdóname, Señor. No te irrites, ¿sí? No te alteres. ¿Por causa de quién? De los malhechores. Esos son los malignos. No tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Wow. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Y mire el verso 4, usted lo ha oído muchas veces, quizás no se acordaba que estaba en el Salmo 37, pero el Salmo 37 en el verso 4 dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Mira cómo dice aquí en esta versión, es lo mismo, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cuándo es que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón? A su tiempo. Porque dice, espera en Él y Él hará. ¿Espera en quién? Hermano, muchas veces se te ha olvidado lo que tú le pediste a Dios, pero a Él no se le ha olvidado. Y en la medida, o sea, esto es para cristianos, Esto no es para católicos cachapromesas. No, esto es para gente que ha nacido de nuevo. Pon tu deleite, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? A su tiempo. No es yo decreto, yo declaro, no, digo no, ahora. No, a su tiempo. ¿Se da cuenta? Y tú sigues deleitándote en el Señor. Yo sé que Él va a conceder, hay muchos deseos en mi corazón, hermano. Y eso me alegra la vida, pero ¿sabe cuándo Él me las va a conceder? Yo espero que en vida, me ha concedido muchas en vida. ¿Sí? Detalles, hermano, que tú dirías, ¿a poco puede ser tu deleite? No es cosas malas que pedimos. Y Él hará, hermano. Pero ¿cómo debe de ser la vida del cristiano? Dice el Salmo 100, servid a Jehová con alegría, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Y los religiosos eran con alegría y gozo. Porque es lo contrario del religioso. El religioso no tiene gozo, hermano,
Por eso siempre tienen su cara así acartonada, amargada. Yo le digo, ¿para qué tanto tiempo maquillándote si no le diste el último toque? ¿Cuál es el último toque? Sonríe para la selfie, así. Qué bien, sonríe, hermano. Muchos tienen temor. No se debe reír. No, dice el Salmo, Jehová se reirá de ellos. El gozo del Señor es mi salvación, mi fortaleza. Con mucha alegría y gozo, aleluya. Empieza el jarocho enseguida. Muy bien, dice entonces el verso 4, aprendémoslo de memoria. Pon tu delicia en el Señor. La Reina Valera dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? El tiempo es de Dios. Amén. Usted manténgase. Quizás a usted ya se le olvidó, pero a Dios no se le olvidó. El papá de Juan el Bautista estaba ministrando en el templo y llega el ángel Gabriel y le dice, varón, tu petición ha sido oída. Y dice, caray, recuérdame que no me acuerdo cuál. Había pedido un hijo. ¿Se imagina? Pero ya eran de edad. Imagínense ese tema, hermano. Todos los hogares en Jerusalén, en Israel, tenían la dicha, porque es una dicha, la risa de los niños, los juegos, el desorden que hacen, pero en la casa de los papás de Juan el Bautista, Elizabeth y, ¿cómo se llamaba el papá de Juan? El sacerdote Zacarías. Ambos eran sacerdotes, de familia sacerdotal, y ellos no tenían hijos, hermano. En ellos no se oyó la alegría de los niños, el llanto, las risas. Pero ¿sabe qué me llama la atención cada que paso por ahí, hermano? Que ellos seguían fieles, sirviendo al Señor. Su deleite era y fue el Señor. Y sí, demoró el hijo, pero ¿qué hijo le dio Dios a ellos? Aleluya. ¿Qué es lo que dijo el Señor de él? De los nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista. O sea que el Señor, lo que en verdad vale, ¿qué? Lo prepara. Aleluya. Algunos dicen, no, es que Juan el Bautista demoró 30 años en el desierto hasta que abrió su boca. Dice, yo estoy preparándome. Sí, pero ya te estás pasando. Ya abre tu boca y predica el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando de entender la doctrina, lo que es literal y metafórico. Las palabras que yo os hablo son vida y son espíritu, así dice el Señor. Entonces, ante el elogio de Nicodemo, el Señor Jesús le dice, te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de los cielos. ¿Y qué contestó este maestro de Israel? ¿Cómo? ¿Cómo podrá ser que un hombre como yo, anciano, se vuelva a meter al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice, ay, Nicodemo, ¿y eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabe que eso aplica hoy día, hermano? Para muchos maestros en las iglesias. Porque aquí el tema no es contra el pueblo, es contra los líderes. Que desgraciadamente muchos líderes fuimos mal formados y algunos que Dios nos está dando tiempo, hermano, de recomponer el camino, pero es en humildad. Es reconocer y pedir perdón cuando haya que pedir perdón, es decirle perdón, me equivoqué, no era así y a mí así me lo enseñaron. Yo lo entendí mal. Llega la mamá, la suegra a la casa del joven matrimonio. Y el esposo ya estaba desesperado y la muchacha haciendo maroma, perdón la expresión maroma, poniendo un pescado enorme en la sartén, hermano. Y llega la mamá, ¿y qué pasa, hija? ¿Qué hora le vas a comer a ese hombre? Ya está pálido. No es que este pescado no entra, ay, mi vida, dice, llega y le corta la cola y se la pone arriba y ya. Dice, es que si no se cose. Dice, así me lo enseñó mi abuela y mi mamá. Y ya. Y sí, ya pasó ese evento.
y luego le pregunta, todavía vivía la abuela, y le dice, oiga abuela, qué maravilloso eso, llegó mi mamá y me dijo que hay que poner la cola del pescado encima, si no, no se cose. Dice, ¿eso te enseñó tu mamá? Sí, ay, mi hija entendió mal, dice. No, tu abuelo traía, dice, pescado, y como no cabía en la sartén, había que cortarlo y ponerlo encima, pero, ¿y eso se hizo qué? Se hizo ley, así hay unos, no, hay que hacer esto y te tienes que persignar 3 veces, sales, tocas el árbol de afuera y te regresas, y 3 veces, y son cristianos evangélicos, antorchas vivientes, y tienen cada, ¿cómo se le llama? No, mantra. Sí, hay gente que dice que no, pero la tiene. Toco madera. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a continuar meditando? ¿Cuántos estuvieron en la clase del jueves, hermano? Cuando el Señor dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y esto es uno de los versículos más conocidos, más predicados, pero temo que los menos entendidos. ¿Por qué? Porque se ignora una regla en la interpretación, que es el contexto. Hay un contexto inmediato, hay un contexto, se llama cercano y lejano. El contexto cercano avala el mensaje y el contexto lejano es toda la Biblia. Dios no se contradice, dejaría de ser Dios. No es que aquí la Biblia se contradice, no estás entendiendo. Dios es el autor de la Biblia y la Biblia es inerrante, no tiene error, es perfecta. ¿Sí? Es suficiente, hermano. No necesitamos una atalaya, no necesitamos la perla de gran precio, no necesitamos el libro del apóstol fulano para entenderlo, no, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y haber nacido de nuevo para entender la Biblia. Si uno estudia la Biblia, no te vas a convertir en mariano, en nada, solo cristiano, porque la Biblia habla de Cristo el Salvador. Todo el Antiguo Testamento es sombra y figura. El cuerpo que proyecta esa sombra en el Nuevo Testamento se llama Jesucristo de Nazaret, y Él es el amén de Dios. Él es el que vino a cumplir todas las promesas de Dios, a revelar al Padre. Hemos estado estudiando eso. Y Él llega y le hace una auditoría a la iglesia que ya estaba. Ya ellos ya estaban listos, hermano. Ellos sentían que ya estaban bien. Así funcionaban y así estaban. Pero había impiedad. ¿Sí? Unos eran más ricos, más beneficiados, y los pobres más pobres y más aplastados y más abusados. Se llama el abuso espiritual. ¿Eso ha cambiado? No, hermano. ¿Pero por qué nos abusan? Por la pereza, porque no leemos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y conocerás, dice, la verdad. Y si permaneces en esta verdad, dice el Señor Jesucristo, entonces tendrás libertad. Ya no nos deben engañar, hermano, porque esta es la constitución del cielo. Cuando alguien nos diga, es que esto, a ver, ¿cuál es el fundamento de esa doctrina que me estás diciendo? Sí, tenemos que ser teólogos. Dice, contender ardientemente, Judas, el hermano del Señor, por la fe una vez dada. Es que no contiendan, no, con respeto. Las personas maduras tienen que poder argumentar. Y nadie debe alterarse, porque el que se enoja pierde, dice la Biblia. Sí, hermano, debemos tener la capacidad, el carácter para poder debatir un punto. Porque el que no se sienta con otro a debatir un punto, ese solamente es un fariseo que va a estar tirando ¿qué? La piedra y se esconde. ¿Sí? Porque eso es lo que vamos a estudiar. Le voy a prender la televisión para que no se me duerma.
Y nuestro título del estudio de este domingo hermoso: el uso y abuso de la ley de Dios. Hermanos, el enemigo es estratega. O sea, el diablo no crea que es un enemigo fácil, es poderoso. De hecho, nuestro bendito, amado, loado Señor Jesucristo dice de Él que Él es el padre de la mentira. Y no solo eso, sino que además dice que es homicida. Y dice que Él miente desde el principio. Y nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, hermano. Es más que estar fuera demonio, fuera demonio. Sí, pero ni entiendes, no tienes argumento bíblico de peso. Porque dice en el capítulo 12 que limpias la casa, pero el demonio que sale se asoma y ve que la casa está ¿qué? Vacía, llena de aire, no del Espíritu Santo, de aire. Y dice que va y busca ¿cuántos? El número máximo, 7. En la Biblia 7 es top. Entonces va y busca 7 demonios peor que él. Y regresan y habitan la casa. Y entonces la condición de ese ex viene a ser peor que al inicio. ¿Se da cuenta? Hermano, no podemos entrar a contender contra el diablo con el cacareado, fuera demonio, y gritan y hacen, y los otros que hacen show y histeria, porque es solamente una histeria. Cada domingo, hermano. Entonces no estamos siendo sabios, porque 2 más 2 es 4, la tierra es redonda y para de contar, hermano. O sea, si a alguien ya se le salió el demonio, el endemoniado gadareno, ¿cuántas terapias tuvo? Y cuando fueron, ¿dónde estaba el endemoniado gadareno? Ya estaba sentado en la barca. Yo me voy contigo, vestido, limpio y todo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, te quedas aquí en Decápolis, 10 ciudades. Aquí tienes para dar tu testimonio. No, yo me quiero ir a predicar a otro lado. No, donde el diablo te arrastró, ahí da testimonio porque la gente te conoció. Sí, ahí donde saben que eres divorciado, ladrón, sinvergüenza, quita maridos, quita mujeres. Ahí, no vayas donde no te conocen, como los testigos de Jehová. No los mandan a vender atalaya en su colonia. Los mandan a otra colonia, ¿por qué? Porque no los conocen. Que venga un pastor que no lo conoces y te predica y dices, este sí es pastor. No, que tengas un pastor 30, 20, 50, 60 años, que se conozca. Eso es una piedra con otra piedra. Se abusa. Si aquí vamos tiro por viaje, hermano. ¿No cree usted que, como le dijo Cuauhtémoc a Cuitlahua? Ay, me quedo. ¿Y qué? ¿Tú piensas que yo estoy en un lecho de rosa? Dice Cuauhtémoc. Así dice la historia mexicana. Sí, porque siempre pensamos y se cree que el jardín de al lado siempre está más verde que el de nosotros. No, también le llueve sobre mojado, hermano. Pero siempre estamos anhelando que no, si yo tuviera la vida del otro. No, si yo, mira, su mujer se ve, hermano, de apariencia. Ese hermano te cambiaría. Dice, no, hermano, si quiere le cambio mi lugar. Me estoy equivocando. Regreso al tema. ¿En dónde estábamos? Gracias, hermano. O sea, está atenta. ¿Sí se da cuenta? Vestido y ya se quería ir con Jesús. ¿Lo volvió a liberar el Señor? No, hermano. Dejemos esas prácticas absurdas. Eso es ignorancia. Algo está pasando. Si tú ya lo llevaste a la escritura y otra escritura y otro cerco y ya le hiciste la regresión hasta el vientre de su madre y no cambia, algo está pasando. 2 más 2, la tierra es redonda. Amado, fruto. Ser cristiano no es que dejamos la mente analítica, dice nuestro culto analítico. Si usted es de esos cristianos
religiosos que dicen, no, es que yo tengo una fe ciega. Yo siempre digo, pues abre tus ojos porque te vas a estrellar. Hermano, pero ¿por qué estamos así? Porque no pasamos tiempo en la meditación. Y ahora con esas distracciones del diablo, hermano. Todo mundo en la mañana se levanta y estira la mano al buró y a ver cómo está el mundo en esa noche que hicieron sin él o sin ella. No, hermano. Dice que de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El mundo va a seguir contigo o sin ti. Déjalo descansar 8 horas, 10 horas, 12 horas, no pasa nada. Somos esclavos de blin, 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 y ya salen corriendo. No, que me está... ¿Qué puede pasar? Eres médico partero. ¿Sabe qué les llama la atención de esta iglesia? Que ya ven en el estudio pocos celulares y más Biblia. Y yo me enorgullecí de eso, ¿no? Porque eso es un trabajo, hay que traer Biblia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿el endemoniado gadareno necesitó más liberación? No. Pero ¿cuál fue el precio? Un hato de cerdos, hermano. Y llegaron los del pueblo y le dijeron, vete. Si cada endemoniado y milagro que hagas nos va a costar 2,000 cerdos, no nos vas a llevar a la quiebra. El cristianismo es caro, hermano. Te va a costar todo. Amén. No es que hay que dar. Sí hay que dar, hermano. Porque es caro. El uso y abuso de la ley. Si usted tiene abierta su Biblia, vimos el jueves la gran invitación, ya está ahí arriba en la plataforma de nuestra iglesia. Escúchela, hermano, ¿sí? Olvídese del predicador, escuche la palabra, ¿sí? Estudiamos, y a modo de repaso lo voy a leer rápido. En aquel tiempo, Mateo 11:25. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de Jesús histórico, en la carne, el tiempo del Señor cuando comienza la lucha por los perdidos. Se empieza a levantar la oposición. Dice, en aquel tiempo, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Qué estaba diciendo Jesús delante de los fariseos? Recuerde, la lucha de Jesús para liberar al pueblo tenía que ir contra los que tenían al pueblo como esclavo. ¿Y quiénes eran esos? Los líderes religiosos de la época. ¿Quiénes son los que tienen al pueblo de Dios, a la humanidad, aplastados, sojuzgados, manipulados, engañados, explotados? Son los líderes religiosos mundiales. Los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que ya no suficiente con que eran hombres, ahora nos han invadido con mujeres también. Y ya no sé a quién es peor, hermano. Pero manipulan, engañan, roban, mienten, tuercen, abusan a la iglesia del Señor. Y esto es así, no es fábula, hermano. Estudiamos, vemos cómo está, dice, tienes que conocer los tiempos. Porque yo no me pongo ni maestro ni apóstol, no, yo me gusta si cuando algo me quiero echar, yo me quiero sentir un centinela, hermano, como dice en Ezequiel. ¿Quién era un centinela? ¿El general? No, el que estaba allí en la atalaya, en la torre, oteando el horizonte para ver si venían o no venían enemigos. Y Dios le dice, si viene el enemigo, perdón, y tú avisas, muchos morirán, pero tus manos serán libres de la sangre de ellos. Pero si viene el enemigo y tú no tocas trompeta, tú como centinela no les avisas, la sangre de ellos voy a demandar de tus manos.
Entonces aquí no es un cuento político de que tengo mis manos limpias, no, el que tiene las manos limpias es aquel que es el centinela, que tiene que estar en el secreto de Jehová, dice, porque si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran dado a entender a mi pueblo mis palabras. Entonces necesitamos gente necesitamos líderes que se bajen de los títulos, hermano. Porque hay una enfermedad de la titulitis. Ya a nadie le gusta que le digan pastor, maestro, menos maestro, que donde me ves la cuchara, te dice. O sea, por el tema de maestro albañil. Son feos, hermano. No. ¿Y sabe quiénes tienen la culpa? Mucha culpa. Claro, en el abuso, en el engaño, pero es el mismo pueblo, hermano. Hay una plaga. Le llaman a los apóstoles de la iglesia papá. Yo digo, ¿no has leído la Biblia que dice nuestro Señor Jesucristo? A nadie llames padre en la tierra. ¿Por qué le llamas padre? En la iglesia católica les llaman padre y les besan la mano. Eso es ser muy ignorante, hermano. Eso es ser idólatra. Pero aquel que no es nacido de nuevo, el corazón está lleno de ídolos. Hacen ídolos de todo, hermano. De deportistas, de cantantes, de actrices, de no sé qué, hacen ídolos de la política, hermano. Por eso se les dice, cuando vamos a hablar, decía una persona, pero eso sí, primo, ni de política ni de religión. Y yo me reía, yo digo, pero yo no voy a hablar de religión, yo voy a hablar de relación con el Señor Jesucristo. Pero como este primo, prima, no te voy a decir cómo le gustaba inflar. Y digo, le gustaba porque ya se lo llevó. Pero él sí me decía en las reuniones, me decía, eso sí, pacto, ni religión, ni política. Sale, yo no predico religión. Yo solo predico el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Entonces, el Señor Jesús, ¿sobre quién vino? Visiblemente sobre y contra los príncipes de Israel. Los religiosos, porque no habían imprentas, no habían copias de la Biblia, de las Escrituras como hoy día hay, y tristemente estamos más perdidos, yo creo, que cuando no había Biblias, hermano. O sea que engañaban al pueblo. El Señor le dio a Moisés su ley, la ley moral. Pero en el devenir de los años, en la maldad humana, se le fue añadiendo, ¿para qué? Para hacer un uso y abuso de la ley. Y con la ley, cuando Jesús se levanta y les dice, fariseo hipócrita, cuando lleguemos al capítulo 23, pero a partir del capítulo 12 ya sale el hacha de guerra. O sea, estaban muy suaves, si tú eres el Hijo de Dios, pero ya a partir del capítulo 12, ya ellos dijeron, este se muere porque se muere. ¿Se sintieron qué? ¿En la contienda era doctrinal? No, era solo un celo asesino por Jesús, porque les iba a quitar ¿qué? El puesto. Jesús le quitó el cetro a los nicolaitas y se lo dio a todos. ¿Y a quiénes dice él? Los que no eran inteligentes, los niños. ¿Cuándo dejamos de ser niños inteligentes? Cuando nos enseñoreamos de otros. Por eso en esta iglesia luchamos contra eso. Aquí a nadie se le obliga. ¿Sí se entiende? Porque si se te obliga, ya es el hombre manipulándote. Aquí lo que queremos es, porque si es que el Espíritu Santo no solo es gritos, sombrerazos y tamborazos. El Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, el que te convence. ¿Sabes qué es? Que hay consumo, hay que participar. ¿Sí? Por ejemplo, buscar la santidad es ser religioso. No, es que en esa iglesia pura Biblia. No, ahí no te dejan. Son muy religiosos. O dicen que tenemos falsa doctrina porque no enseñamos el diezmo.
¿Se imagina? ¿Cuánto gastaríamos en estarte convenciendo que si no diezmas te vas a ir al infierno? Que si no diezmas no eres salvo. ¿Y dónde sacan esa doctrina? El diezmo no salva, porque dice nuestra escuela bíblica emanada de la palabra del Señor que somos salvos por gracia, no por obra. Es que si no vienes a la iglesia no eres salvo. Bueno, lo que muestra son frutos. Hay gente que todavía no le amanece, sabe que le conviene, pero le arrancan la vida, hermano. Sacarlo de sus hábitos. Es que el domingo es el día de levantarse tarde, buscar la playera más grande, los pantaloncillos que heredó el abuelo sí era grande, hermano, y las chanclas, y a las 12 una estar ahí haciendo fila en el horneado con el topper ahí, y lo arrancas de esa costumbre, lo matas. Sí. Entonces el Señor viene para dar libertad. Ahora lo va a entender. Él vino a dar libertad a los cautivos por el diablo, y el diablo usa personas. Por eso el Señor dice en Mateo 11, 27 y 28, venid a mí. Todo es la gran invitación, lo vimos el jueves. Venid a mí todos los que estáis cansados. Amado, vea, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Habla cansado, separa ese concepto, y cargados. Entonces, ¿qué es cansados? Dicen por ahí, cansado del camino. Y otros le componen y le dicen, cansado del padrino. Dicen. Hermano, ¿es cansado? ¿Qué hizo el Señor Jesús en Juan 4? Dice que el Señor, cansado del camino, se sentó al lado del pozo de Jacob. O sea, ¿el Señor qué? ¿Se cansó? Amado, nosotros nos cansamos. ¿Sí o no? A veces estás en una situación que parece no va a solucionarse, hermano, y te llega a desanimar. El cansancio tiene que ver aquí con el cuerpo y con el alma. Cuando usted se siente ya vencido, cuando usted se siente desanimado, ¿a quién debemos ir? Lo vimos en una clase antepasada, Juan el Bautista en la cárcel. Él predicó 18 meses y 12 meses a la cárcel, y él no veía que Jesús fuera por él, y él estaba ya cansado, desanimado. No tenía una duda de apostasía, él tenía una duda razonable, y él dijo, bueno, voy a enviar a preguntar a Jesús que cómo va. Amado, entonces esos son ejemplos, son principios. Cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta turbado, cuando usted sienta que estoy o no estoy, ¿a quién debe ir a preguntar? Ahora usted ya no necesita enviar a nadie. Jesús mismo abrió el camino, y nosotros podemos entrar hasta el trono de la gracia del Dios Altísimo y decirle, Padre, ¿cómo va esto? ¿Eres tú? Señor, ayúdame. Dice el mismísimo Señor de gloria, separados de mí. Hermano, es que es 2 más 2. Es ir al Señor. ¿Pero a dónde vamos? Nos vamos es que necesito distraerme. Película. Es que necesito liberarme. Cosas indecentes. Es que necesito un relax. ¿A dónde por lo regular? A la playa, a quitarse la ropa y tragar arena y toda esa agua contaminada, porque el mar lo que hace es sacar a la orilla toda la contaminación, y ahí va la gente, hermano, y se mueren tristemente. A mí me da mucha tristeza, porque les avisamos, hermano. Viene la Semana Santa, que es pura mentira, y ves, las carreteras se tiñen de sangre. El mar se traga a las personas.
Es que si tú aquí no nadas ni en una alberca, no tienes condición física, no conoces las corrientes marítimas, vas a un mar y te sientes Tarzán, Chanop, Aquaman, y a las primeras y con el agua salada te mueres. Somos frágiles criaturas, pero el avisado del peligro se guarda. Y eso es lo que en verdad a mí me carga, hermano. Y a veces digo, Señor, es que les aviso y les aviso y les aviso. Y ya de cuenta que les digo, por ese camino vaya. Entonces es importante que cuando te sientas cansado, no salgas huyendo a no sé a dónde. Vayamos a Jesús, porque esa es la gran invitación. Y hay muchos que no quieren ir. Hay otros que no pueden ir a Jesús. Y hay otros que saben, pero no quieren ir a Jesús. ¿Por qué? Porque arriba en el contexto inmediato dice, sí, Padre, porque así te agradó. Dice él en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Si usted es cristiano, el Padre se lo entregó a usted, a Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto no está separado con el venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar, y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo, sí, pero predicar el 27, brincándose el 25 y el 26, es falso. Da para muchos errores. Y en muchas confesiones, en muchos cultos es, vengan, y la música, ven si estás cansado y cargado. Padre, todos estamos cansados y cargados. Pero invitas a todos. Y tú tienes que aclararle que no vienes a esa gran invitación por 2, 3 cosas. Una, porque no se te ha sido revelado por el Padre, Jesús. Sí, porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no se lo revela, ni nadie conoce al Padre si el Hijo no se lo revela. Entonces, cuando Cristo les dice a los cansados y cargados, ven a mí y yo te haré descansar, muchas veces, hermano, no es maldad, es desconocimiento. Es que no has nacido de nuevo. Por eso antes de decir hay que aclarar. El Señor dice venid a mí, pero ¿a quién se los dice? ¿Qué es lo que se leyó arriba? A los que el Padre te tomó y te dio a Jesús, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel al que el Hijo quiere revelar. Si usted ya es cristiano es porque Jesús quiso revelar al Padre, porque así le plació, es su voluntad. Aleluya. ¿Cuántos entienden esa palabra, hermano? Eso es doctrina. No es de que, a ver, hermanos, el Señor me dice, ¿te sientes cansado? Pues aquí todos van a decir que sí. ¿Te sientes cargado? Ahorita le decimos, diablo, suelta. Música, por favor. Pasen al altar a recibir aceite, porque ahora somos los aceitosos. Y es un regadero de aceite. Y le digo, no lo tiren, es caro. Cocinen con aceite de oliva, frutas y verduras. Dieta mediterránea, pescado. Es un tiradero de aceite para bendita la cosa. Nada más lo único que puede hacer es nutrir la piel, o que te brille la frente. Amado, no seamos ignorantes. No le echemos aceite a cualquier muerto. Si no naces de nuevo, no, nada, ningún ritual que te hagan sirve para bendita la cosa. No olvidemos eso. Y el único que puede dar vida es Jesús. No hay ningún megapastor ni apóstol que pueda dar esa vida, sino solo es la operación del Padre en la gracia del Señor Jesucristo. Entonces muchas veces las iglesias están llenas de muertos, hermano, que solamente los animan.
Amado, nosotros podemos estar cansados, trabajados, fatigados, aturdidos, pero yo sé que nací de nuevo y sé que si me muero, porque la palabra dice, en Él vivimos y en Él nos movemos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. A veces nos va bien, a veces nos va mal, a veces nos va peor, pero nosotros estamos con los ojos puestos en Él. Eso no es sentimiento, y eso es contra lo que estamos, porque cuando ya te meten el sentimiento te manipulan. Cuando ya te tienen quebrado, y tú, ahora dale sacrificio que te cueste, y te roban el dinero, hermano. A veces he sido tentado. Pero debemos de ser fieles. Yo no puedo prometerle algo que es promesa a alguien que no es pueblo. Por eso los que se van a los extremos, las iglesias, ya no sé cuál es peor, hermano. Si los religiosos a ultranza o las iglesias de la supergracia. No importa, tú pásale. Dios es amor. Amado, si ni ha nacido de nuevo, ¿cómo le dices pásale? Predícale el evangelio, que es la buena nueva. Pero predícale por qué es buena noticia, porque nació en pecado. Si él no cambia a la persona, el individuo, y empieza a dar frutos que avalen que nació de nuevo, estás tirando aceite en vano. Muy bien. Entonces, no puedes venir a Jesús y recibir la liberación de Jesús si no te ha sido revelado. Si no has nacido de nuevo. Por eso hay gente, mira, conocen Biblia, pero no conocen al Señor. ¿Y sabes para qué usan la Biblia? Como garrote, como manipulación. El Señor dice que debes estar sujeta a mí, pero si es un abusivo, y te la aplican y sácalos de ahí. Hay muchas mujeres jovencitas por ahí, pastor, esa es la senda. Sí, hermano. No es que la mujer sabia edifica la casa, mira cómo tienes la casa. Pues sí, pero a esta casa le hace falta un hombre cristiano, un verdadero sacerdote. Ya me metí, aquella la hermana, amén, aleluya. Iba a hablar hasta en lengua la hermana. Pero es que es verdad, hermano. Tú no le puedes pedir a alguien que se sujete si tú no estás sujeto. El centurión le dice al Señor, no, ni vayas a mi casa, Señor. Yo soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad. Tú solo di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor se admiró, se sorprendió, hermano. Es que queremos tener autoridad, pero no queremos la responsabilidad. Yo así cuando me invitaban a los grupos de cuarto y quinto paso, Alcohólicos Anónimos, triple, cuarta A, ellos me decían, sí les gustaba, pero ya después que me conocieron, decían, oye, vamos a invitar al pastor Gustavo para el aniversario. No, ese es muy látigo. Porque yo les decía, dos noticias les traigo. La buena, ya no van a ir al infierno por borrachos. Duro, dale, pastor, porque ellos son así muy. Dice, le digo, pero la mala, pues, le digo, ahora se van a ir por adúlteros, cochinos y sinvergüenza. Ya no les gustaba. Porque ellos querían que uno fuera y la presencia de Dios que se manifieste, hermano, porque Dios les abre la puerta, pero ellos no quieren. Le digo, ¿ustedes saben por qué? Le digo, ustedes quieren la bendición, pero no quieren la obligación. Y así están llenas las iglesias, hermano. Por eso las iglesias que son más, y el Señor está aquí. No, diles cuál es el requisito. Por eso le digo, hay dos puntos. Los que te exigen, hermano. ¿Traes el pelo largo? No puedes entrar. Trae pantalón la mujer, y yo aquí tengo testigos de gente que se salieron de iglesias porque querían entrar en pantalón, pues venía del trabajo, hermano. Vimos que iba a trabajar en vestido. El caso es que estaba la pastora en la puerta y le dijo, no, se me regresa aquí con vestido. O sea, eran legalistas. ¿Sí? Y esos legalistas, ahí sí, hermano, diezmo, guardar los días. O sea, una cosa pero asfixiante.
Eso era el grupo mayoritario que le hizo contrapresencia, que le presentó las primeras zafarranchos. Pero ya en el capítulo 12 ya empieza a abrirse ya la guerra, hermano. Ellos llegaron, a ver quién eres, qué señales das y esto y el otro. Pero cuando ya vieron que él venía tumbando toda la religión satánica, porque todo aquel que abusa de su hermano esgrimiendo argumentos religiosos para abusar de él es un crimen, hermano. Está robando. No, hermano. Y ese es el extremo, los legalistas. Pero también está el otro extremo, ¿cuál? La supergracia. Pastor, pequé. No te preocupes, todos pecamos. Y entonces, pues dale, no hay problema. Nada más cuídate que no te vean. Sí. El uso y abuso de la ley de Dios. Entonces ya se entendió, y si no entendió lo del jueves, ahí está en la plataforma. Escúchele, hermano. Imagínese que es otro predicador. Es que ese hombre me cae mal. Sí, yo sé, pero imagínese que es otro, su ídolo, el que usted escucha. Y compártalo. Hay mucha gente que comparte de todo mundo. Y yo digo, ¿y cuándo comparten la mía? Ni hoy ni nunca, hasta que se arrepientan, hermano. Alégrese, hermano. Muy bien. Vamos entonces al versículo 1. En aquel tiempo, dice de nuevo. ¿Dónde dijo en aquel tiempo? En el versículo 25. Era la manera de comenzar la narrativa en la Biblia, en este caso Mateo. Mateo siempre va a escuchar que dice, y en aquel tiempo. Está ubicando la narración, el suceso. ¿En qué tiempo? Cuando dice en aquel tiempo, él está introduciendo la persona del Señor Jesucristo y él está trabajando, mostrándole a esta audiencia que no sabía lo que nosotros sabemos. Recuerde que ellos están antes de la cruz, nosotros ya estamos después de la cruz, ya vimos la ascensión, sabemos que Él está a la diestra del Padre y nosotros somos de los que estamos esperando la parousia, la segunda venida de Cristo. Por eso es que hay que alertar que no va a venir por los religiosos, va a venir dice, y me tomaré a mí mismo. Wow. Mire, cuando él vino en aquel tiempo caminando en Galilea, cuando los discípulos de Juan el Bautista lo querían seguir, él voltea y le dice, ¿y ustedes qué quieren? Dice, ¿me siguen a mí? Yo no tengo dónde recostar la cabeza. Dice, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guarida. O sea, el dueño y creador del mundo vino al mundo y no tenía nada. Nació en un pesebre, siendo el dueño del mundo. Murió como un apestado. ¿Sabe que cuando usted se mete a la historia del Imperio Romano, de dónde trajo la costumbre de crucificar? Porque eran inmundos, malditos, y había que separarlos de la tierra para que no la contaminaran y dejarlos suspendidos entre el cielo y la tierra. Él fue desechado. Él vino a lo suyo y nadie lo quiso, hermano. Aún estuvo en peligro en el vientre de ser desechado por José, o no me diga que no. José quería desecharlo porque no era de él. Dios le tuvo que hablar y le dijo. Pero él siempre estuvo rechazado. Vino a los suyos y como lo vieron, ¿qué? Dice, no, este es extraterrestre. Este es lo que viene hablando, no se puede entender. Porque para el mundo es locura. Lo rechazaron, él fue rechazado, el rey rechazado, lo hemos visto, hermano. Lo levantaron entre el cielo y la tierra para que no contaminara. ¿Quién otro lo rechazó? Dígalo sin miedo. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has? Lo han suavizado, desamparado. No, es que él se hizo maldito.
por nosotros. Porque escrito está, todo aquel que muera colgado en un madero es anatema, es maldición. Él fue desechado, Él fue despreciado por todos, Él. ¿Se imagina? Y dice que cuando Cristo lo recibes, entonces ya Cristo está en ti. Tú voluntariamente dices, yo soy tuyo, tú eres mío. Y dice que Él fue a preparar lugar para el Padre, pero Él va a venir y va a venir por lo suyo. Y Él va a venir y va a decir, mío, mía, mío. Y muchos que lo despreciaron se van a quedar. Yo pregunto en ese día, ¿vendrá por ti o contra ti? ¿Tú eres de Él? Que cuando Él venga va a decir, dice, yo vengo por lo mío y tomaré de lo mío. Que cuando tú vayas caminando y el Jesús, Señor de gloria, se manifieste y tú digas que diga, tú eres mío. Alégrese o que no lo cree. Si se alegra con las películas ahí en las plataformas y no se despega, ¿y por qué no se va a alegrar ante esta promesa del que no miente? Tomaré de lo mío, dice. Pueblo mío, ovejas de mi prado. ¿Tú eres de Él, hermano? ¿O Él va a decir, ¿tú quién eres? Señor, pero yo echaba demonios fuera y sanaba y predicaba y ya, la. Y Él va a decir, nunca tuve relaciones contigo. No te conozco. Era solo oidor de la palabra. Pero te ibas y te olvidabas de la palabra. No eres hacedor. Hermano, es que no somos cristianos nominales. Eso no sirve más que para algún requisito. ¿Qué religión practica? Soy cristiano. Pero ese es un cristiano nominal. ¿Se entiende lo que es alguien nominal? Te conocen aquí, pero allá arriba no te conocen. Tu nombre no está escrito en el libro de la vida y del Cordero. Ok, entonces después de esto, dice Mateo, en aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo, lo ubica en el tiempo, Él todavía no había sido crucificado. En este tiempo apenas estaban desenterrando ya el hacha de guerra. ¿Sí o no hay tiempos así, hermano? Hay tiempos en los que ahora son tus enemigos. Hubo un tiempo en que comían en el mismo plato, pero empezó la división. ¿Y hoy día qué? Ya cuando se ven en la calle o algo, nada más brilla el filo en los ojos. Ahí va ese maldito. A mí me lo dicen. Gente que estuvo aquí, que me amaba, me besaba, me abrazaba y ahora me ven. Casi me dicen, muérete. Es que es guerra. Si usted no lo entiende, usted está en pañales, hermano. Dice que los aborrecerán por causa suya. Que cuando se acuerdan de ti se les agrie el taco. Te aborrecerá. Si usted piensa que el mundo lo va a amar, usted está equivocado. Y hablan mal de usted, y yo lo sé porque a mí me llega todo. ¿Sí o no me cree? Cuando termine me invita a algo y yo le voy a contar. Entonces se ubica entonces en aquel tiempo. Todavía no habían gritado, ¡crucifíquenle! O sea, iban todavía ¿qué? Como navegando juntos, ¿no? Usted ha visto en un ministerio público cuando firman o están en las firmas de divorcio. ¡Wow! O sea, los que otrora se gastaron los miles de pesos para el casamiento y el vestido y no veas a la novia porque se va a salar y nada, sé que tantas brujerías, mantras usa la gente. Pero los ha visto cuando van a firmar, hermano. Uno es un tiempo. Por eso Mateo está hablando, está poniendo
el evangelio en la correcta enseñanza. Él no se adelanta. Él dice, bueno, en este tiempo las armas estaban veladas, pero ya en el capítulo 12 se estaba poniendo ¿qué? Álgido. ¿Sí? ¿Cuántos han roto con una amistad? Que si usted le hubiera dicho, ¿sabes qué? Vendrá un tiempo en que ustedes no se van a querer ver, pero ni en selfie. Selfie se llama, ¿no? Sí. Cuando subió la historia a fulano, que la vea el diablo. Hello. Pero antes no era así. Bueno, es lo que viene narrando Mateo. ¿Me expliqué? En aquel tiempo. No, es que no la conocía. Es que no lo conocía. No, hermano, no idealicemos, nadie es perfecto. Ok, pudiera ir más en ese tema, pero yo creo que ya es suficiente. Entonces, en aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo, el Sabbat, el día santo, el día que en el mandamiento Dios mandó que fuera muy cuidado ese día. ¿Por qué Dios creó y santificó el sábado? Lo apartó. Y esto está en la ley y esto es correcto. Es correcto el sábado. Es correcto. Hermano, que tengas un día para la contemplación de Dios es mandato. ¿Sí escuchó? Donde so pena de muerte debes dejar todo trabajo. Preparar tu comida, comer todo, pero todo ese día Israel del viernes de caída de sol a caída de sol del sábado solo era contemplación y lectura divina. Era dedicarse ese día, apartarlo como día santo, so pena de maldición. Pero estamos hablando en este tiempo que el Sabbat estaba vigente, porque Cristo no había muerto. Recuerde, adelantándole a los que ya saben, ¿quién es el fin de la ley? Dice la Escritura, Cristo es el fin de la ley. ¿Qué más para entenderlo? Porque a él lo van a acusar fuerte. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está la respuesta a esto. Lo leemos para entenderlo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y aquí vienen los legalistas. Viéndolo los fariseos, casualmente lo vieron, ¿no? Es como el que siempre te anda cazando, siempre te anda cazando. Toma mucho café, pastor. Y te anda cazando. Ya lleva 2 cocas, pastor. ¿Ese te interesa? Pero es que el fariseo siempre te va a ¿qué? ¿Sí? Sí, me explico o lo ahondo más. La esposa farisea. Dejaste tus calcetines por ahí y los calcetones están por allá. Y esto y el otro. O sea, ¿por qué te ven? ¿Por qué como que descubren? Porque están en eso. Y me gusta a veces los temas que dicen los muchachos, ya cómprate una vida. O sea, pero el fariseo siempre va a estar buscando. ¿Sí? Lo vi en tal lado. Lo vi allá, hermano. Ellos estaban espiando a Jesús y le lanzaban preguntas capciosas. ¿Para qué? Para tener de qué acusarle. Como ellos vieron que no podían de otra manera, estaban buscando. Una vez llega el Señor a una fiesta y ¿qué creen? Casualmente, ¡tarán!, había un hidrópico enfrente de él. Y era sábado, una reunión. Y ellos sabían ¿qué? Que Jesús iba a sanar al hidrópico. Y ahí lo iban a agarrar. Estás pecando porque Moisés dijo que no se debe hacer trabajo el día sábado. ¿Se imagina?
Casualmente apareció ahí. Y ahora los discípulos tenían hambre, hermano. Imagínense la vida frugal, muy abundante que tenían los discípulos. Iban pasando en el trabajo, hermano. Qué diferencia de las iglesias hoy día, ¿no? Que el pastor tiene que traer un avión, una avioneta, un caballo de pura sangre, tiene su rancho y tiene... No, ellos no tenían nada, hermano. Como los campos de siembra en la Palestina se ponían en fila y se formaba en medio un camino y la gente pasaba. Entonces los discípulos de Jesús, no dice que el Señor tuvo hambre, pero sus discípulos sí, porque está hablando, pasando Jesús, dice, los discípulos empezaron a arrancar espigas y a comer. Las limpiaban y se quedaban con los granos. Esa es una costumbre que ellos hacían y lo comían. Porque cuando hay hambre, hermano, todo sustenta energía. ¿Y los fariseos qué? Cuando lo vieron los fariseos, qué casualidad, ¿no? No, los fariseos siempre te va a estar ¿qué? Vigilando, haciendo auditoría. Son nuevos los zapatos, hermano. ¿Y cómo dice que no tiene dinero, hermano? Ya trae otro reloj, ¿ah? ¿Qué hacía el fariseo, hermano? Sí se oye. Nuevo. Es que están escudriñando, hermano. Dice por ahí los mexicanos, hasta lo que no comen les hace daño. ¿Sí o no? Ahora imagínense en un matrimonio, hermano. Fariseo contra farisea. Porque así nos ponemos, ¿no? Y ya andamos nada más cazando, hermano. ¿Y se descansa en un hogar así? No se descansa, hermano. No se descansa. Ya me desvié de esta prédica. Muy bien. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos. Ojo, se infiere por la palabra que Jesús no estaba comiendo. Por eso le dicen a Jesús, no le dice, ¿por qué estás comiendo? No, en sábado le dice, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Ahí está, los legalistas. El legalista siempre te va a estar buscando para algo que supuestamente no está en la Biblia y ¡pam! El hachazo. ¿Sí? Hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Él les dijo, mira, nuestro amado, y ahí les da un golpe brutal. ¿No habéis leído? Porque el legalista es ignorante. Y está con el Señor que escribió la palabra, porque esa es la palabra del Señor. Dice, ¿ustedes no han leído? Hermano, si vas a reprender a alguien con la palabra, más te vale que seas leído. Y el día que ya eres leído, ya ese espíritu legalista, fariseo, ya no va a estar contigo. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Para qué te exijo si no te amo? Sabe que toda la ley de Dios la hizo para nuestro bien. Punto. Todo lo que está escrito, la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés es pura, santa y buena. Porque si no hubiera ley, siguiéramos muertos en nuestros pecados. Pero la ley nos mostró nuestro pecado, nos mostró que estábamos muertos y pudimos ir a Cristo. La ley es maravillosa porque nos lleva a Cristo. La ley nos salva. La ley muestra el pecado. Y el único que puede lavar el pecado con la sangre es Jesucristo. Pero si no hubiera ley, no hubiera pecado y seguiríamos muertos. ¿Alguien entendió? ¿La ley es mala? No, la ley es buena, pura, justa, santa. ¿Y cuál es el propósito de la ley? Dice, porque la voluntad de Dios, o sea, Dios escribió. Pero ¿cuál es su voluntad? Dice, nuestra santificación. No, es que ese es legalista, dice que nada más hay que tener una mujer. No, es que eso no es legalismo. Esa es la voluntad de Dios, que Él dice, sed santos porque yo soy santo.
No, sí es mal hablado, pero es buen cristiano. ¿Seguro? Sí, viene aquí con minifalda y viene y hace. No, hermano. No, es que eso es legalismo. No, no es legalismo. La santidad no es legalismo. Buscar la santidad en la vida del creyente no es legalismo. Es obediencia. Porque Él dice, sed santos porque yo soy. Y dice que lo que Dios quiere es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Y usted lo ve, hermano. No es que somos legalistas, pero si sube alguien a predicar, porque estamos contra los líderes, y usted lo ve todo entallado, joven, guapo y todo, y tú dices, hey, sé sobrio. Es que eso es legalismo. No, eso es buscar la santidad. No causar distracción. ¿No habéis leído? Y mira a quién nombra. A David. Y sabe que por qué hasta se oyó el chirrido de las uñas de los fariseos. Porque David, para los judíos, ¿era quién? Tan es así que Mateo dice que Cristo, hijo, linaje de David, él está profetizando que él es, como le gritaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque lo que Israel estaba esperando es un rey como David, que viniera a hacer justicia. Y cuando él les dice, ustedes que esperan a David, ¿no han leído lo que David hizo, primera de Samuel? Y ahí alguien le dijo, sí, lo leímos. No, ninguno le dijo, porque el Señor siempre les decía así, hermano, mucho erráis ignorando las escrituras, porque ellos buscaban la salvación. Dice, escudriñen, dice, porque las escrituras dan testimonio de mí. Aquellos que digan, no, es que Jesucristo, que es un ángel, que mucho erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué nos abusan los legalistas? Porque ignoramos las escrituras. Cuando alguien nos quiere imponer carga, no hay que decirle, pero usted no ha leído esto, otro pastor, apóstol, arcángel, usted no ha leído aquí que el que viva por las obras de la ley está maldito. Usted no ha leído aquí que si tengo todo el conocimiento y hago todo, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retuena. Yo puedo cumplir todo, hermano, pero si no tengo amor. No, hombre, el pastor, la pastora, no, sí, pero no ama a nadie. Todo es látigo. ¿Qué tiempo llevo, amor? Que siento que ya a nadie más se debe crucificar. Cristo ya pagó por nosotros. Entonces Él les dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y yo le pregunto, hermano, ¿usted ya leyó eso en Samuel? Cuando Saúl enloquece y lo quiere matar, Jonatán le avisa y él va huyendo, hermano. Se lleva a unos muchachos que eran sus fieles y tuvieron hambre y pasaron. No había ni templo, era un lugar como una mezquita, un tipo de adoración, y se ponían los panes de la proposición en ese templo pequeño. Y David pasó y tenía hambre, hermano. Y le dijo al sacerdote Abimelech, no tienes nada para comer, dice, para mí, para los muchachos. Pero ¿sabe lo que estaba el Señor cuando les empezó a narrar? ¿No han leído lo que hizo David? Día de reposo, no los trigos del campo, no, el pan de la proposición, el pan dedicado. ¿Se imagina? O sea, ¿es santo? No, dicen, no. Y era sábado y tenía hambre David. ¿Y qué pasó? Dice, lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y dice en el verso 3, ¿no habéis leído? ¿Sí? ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y con los que él estaban tuvieron hambre? ¿Sí? Quiero que usted vea. Ok, se lo platico. En Primera de Samuel está la narrativa. Pero había uno ahí, un espía de Saúl, Edo. Dice Primera de Samuel, ya vamos a ir terminando.
estaba ahí un espía de Saúl. Ya llega con el sacerdote David y le dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. ¿Cuántos se acuerdan de los 5 panes del niño que fueron multiplicados? Curiosamente aquí le dice David: dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Y Jesús le está diciendo a esos que para ellos David era ¿quién? Era su ídolo, su rey, su salvador, al que esperaban. Y cuando él les dice: ¿por qué me juzgan? Si David, huyendo de Saúl, dice: pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Se da cuenta? Qué tremendo, ¿no? De que cuando él les dice: ustedes no han estudiado, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, no saben lo que hizo David. Y todavía le dijo: ¿no tienes un arma por aquí? Y le dice el sacerdote: sí, dice, tengo una espada. Dice: por cierto, la espada con la que mataste a Goliat, dice, dámela. Dice: ninguna como esa. O sea, le dio de comer y lo armó. Y era David. Entonces, ¿qué más dice ahí, hermano? ¿Qué es lo que el Señor dijo cuando habló de David? ¿Uno qué? No habéis leído, dice, no es lícito comer, ni estaban con él, o no habéis leído en la ley, en los días de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa. Amado, cuando se practicaba y se practica en Israel, los sacerdotes trabajan en el templo y se supone que no deben hacer trabajo. Pero ¿cómo atenderían y sacrificarían a los animales del pueblo? Entonces, los sacerdotes en el templo, el Sabbat, ellos pueden trabajar y son sin culpa. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cosas, para terminar, que los judíos tenían en muy alta estima. ¿Qué era lo que tenían en muy alta estima los judíos? Su ley, su templo y alguien como su héroe David. ¿Sí? Vamos a estar ahí. Pero mira lo que dice el Señor en el versículo 6. Se lo voy a leer ya por cuestión de tiempo. Dice el versículo 6: pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Se imaginan? Ya aquí comienza ya la declaración de guerra. Porque para el judío en este tiempo el templo era su orgullo nacional. Dice: David cuando huyó en el templo comió, y uno mayor que el templo está aquí. Dice: y uno mayor que David está aquí. Que dijeron: no, ya este no tiene remedio, a la cruz con él. Dice: pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El día de reposo se hizo para favor. ¿Sí? El día de reposo, o sea, ellos no estaban juzgando. Ahora, en Deuteronomio 23-24, dice: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto, o sea, para comer. Pero hay gente que los invitan y comen y todavía llevan. Esa es otra historia, diga conmigo, esa es otra historia. Esa es costumbre ismeña, hermano. Ya los invitaron a comer y todo, y no les sobró pastelito. Eso no
come, pero no lleves. El Señor así lo dice. Mira cómo dice la ley de Deuteronomio, cuando entres, porque no tenían cerca, porque la ley de Dios era que incluso cuando levantaban su cosecha, dejaran lo que se caía, lo dejaran para los pobres. O sea, Dios tiene cuidado de los pobres, hermano. Pero estos fariseos ya estaban diciendo, ¿y por qué van arrancando espigas? Mira lo que dice Deuteronomio. Vamos a regresar tantito para que usted vea que está ahí. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, ¿qué dice? Podrás arrancar espigas con tu mano. ¿Qué iban haciendo los discípulos de Jesús? Arrancando espigas y separaban la semilla y la comían. Dice, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz. O sea, no entrarás y para llevar, no, eso ya es robo, ¿sí? A la mies de tu prójimo. ¿Se entiende? El Señor le dice, ustedes no han leído. Ustedes solo acusan. ¿Y quiénes eran ellos? Se supone que eran los estudiosos de la ley. Y le dice David, ¿ustedes no saben entonces que el Sabbat se hizo para bien del hombre? Y él los enloquece cuando les dice, yo soy mayor que el templo. Dice mayor que David. Y además, ¿qué? Señor del sábado. Si el sábado yo lo decreté para que me adorasen a mí. Así dijo el Señor. Entonces hasta ahí ellos llegaron y ¿qué dijeron? Hasta aquí se acabó, ya este hombre no debe vivir. Ok, terminamos, avanzamos un poco. ¿Cuántos me pude dar a entender un poco? ¿Cuál es esa arma, hermano, del enemigo en las iglesias? El legalismo. El legalismo está preparado, fabricado, le digo yo, en el pozo del infierno, hermano. Y siempre te van a estar. Y por eso mucha gente que viene a las iglesias no les gusta decir que son cristianos. Porque los fariseos y los legalistas y los que quieren, te van a andar ¿qué? Yo eres cristiano. Y si estás con tu teléfono o algo, están viendo a ver qué estás viendo, hermano. Sí, es verdad. ¿Y sabe qué? Qué bueno, hermano. Antes yo me acuerdo, hoy día ya no, pero antes me acuerdo, entraba yo a una tienda y tenían su stock de revistas. Y esas revistas para vender, pues solo sacaban a mujeres con los peinados de fuera. Y si tú te parabas ahí viendo otra cosa y llega un hermano o algo y te ve, el pastor estaba viendo mujeres en ropa interior. Entonces, ¿pero qué hace uno? Yo soy libre, yo puedo. Sí, yo me tengo que cuidar. Sí, ese es el precio, hermano. Pasa una mujer al lado y ¿qué? Voltees. Dice Job, hice pacto con mis ojos para no ver a la Virgen de mi pueblo. Hay mujeres que pasan, pero no tienen temor de Dios, hermano. Pero es pésimo ver a gente que pasa una mujer entallada y la voltean a ver. Entonces, tristemente, ¿no? Malas, pésimas costumbres. Decía una hermana que ella le decía a su esposo que era inconverso, cuando se le iban los ojos con una muchachita, ¿sabe qué le decía? El dardo del Señor. Decía, se parece mucho a nuestra hija, ¿verdad? Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Hermano, ¿en la iglesia me debo poner en pie o no? Pues si le duele su caderita, sus pies, es libre. ¿Cómo debo comportarme en la iglesia, hermano? Con respeto. ¿Eso es legalista? No. Hermano, hay que ser santos. No, eso es legalista. No, hermano. Esa es la voluntad de Dios, que seamos santos. Y que procurar que para nadie sea yo causa de tropiezo. Pero el legalista siempre va a estar ¿qué? Observando. Y hay que hacerlo, hermano.
Y el Señor Jesús aquí se fue a contender ¿contra quién? Contra el liderazgo. ¿Quiénes son los que aplastan, manipulan, roban? Y les dice el Señor Jesús: fariseo hipócrita, dice que caminas millas para ser un discípulo y luego lo haces 2 veces más. Ya era hijo del diablo y ahora lo haces 2 veces más hijo del diablo. Eso es horrible. Tenemos que predicar la verdad, vivir bajo la autoridad y entender que siempre va a haber enemigos de la sana doctrina, ¿sí? Afuera y adentro, hermano. Pero estamos sufriendo fuertemente el abuso, el uso y el abuso. Hay iglesias estafadas, pero horribles, ¿no? Y el Señor vino para buscar y dar libertad a los cautivos. Y estamos cautivos de gente sin misericordia, hermano, que abusan. Incluso hay historias, hermano, de miembros de la iglesia que cuando llegas en la inocencia le lavaban hasta la ropa a los pastores, al esposo, a la esposa, hasta la ropa interior. ¿A usted le gusta que alguien le lave su ropa interior? A mí no. Pero ellos lo hacían. ¿Y sabes qué? Si tú le decías: oye, pero ¿por qué le estás lavando la ropa? No, es que es siervo, es sierva del Señor. Pues sí, pero suda también, huele feo. Hermano, seamos prudentes, hermano. No dejemos que nos abusen. ¿Sabe por qué aquí no se ponen hermanos a hacer la limpieza? Porque eso no es obra, servicio al Señor. Aquí lo que hacemos es se delegan personas que se les paga, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cooperar de a 5, de a 10, para esto, para el otro. ¿Por qué no me gusta a mí que hermanos vengan y hagan ese? No, que no somos siervos de hombres, somos siervos de Dios, ¿sí? Y cosas así que nosotros no hacemos, ni abusar de nadie. Muy bien. Entonces el Señor va contra los fariseos, contra los legalistas, y nosotros tenemos que ir contra los legalistas, pero con argumentos, con tesis, con palabra, y no permitir la esclavitud y el abuso al pueblo de Dios. Todos debemos de entender que el cumplimiento de la ley, el fin de la ley es Cristo, hermano. Cuando Cristo dice consumatum es, he aquí el nuevo pacto, se acabó el viejo pacto. No hay obligaciones para ser salvo. Hemos visto, leído, hay una pastora que ahorita está siendo famosa, una señora blanca, creo es cubana, de apellido de Fon, dice que si no diezmas, no eres salvo. Ese es abuso. No, hermano. El diezmo no salva. Si no te bautizas, no eres salvo. El bautismo no salva. Si no asistes a la iglesia, no eres salvo. El asistir a la iglesia no salva. Uno da en la iglesia porque es salvo, es fruto. Uno procura la santidad porque uno ya tiene el temor de Dios. Uno asiste a la iglesia porque es tu deleite ya. Eso se llama fruto, hermano. ¿Sí? Primero naces de nuevo y luego das fruto. No das fruto y luego naces. Dios le bendiga y ponga por obra, hermano, y cuidemos la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No permita, como dijo Pablo cuando fueron a Israel, que querían, dice, nos espiaban, nos vigilaban, dice, para coartar nuestra libertad, lo cual dice, ni por un momento se lo permitimos. Amén. Que nadie atente contra tu libertad en Cristo, pero asegúrate que es libertad en Cristo y no libertinaje, porque es así de fácil, ¿sí? Que nadie abuse de ti, hermano, con el que, y es que eres cristiano, sí, pero yo vivo para Dios, no para mostrártelo a ti, porque entonces voy a ser esclavo del hombre y yo soy siervo de Dios. Amén. Y le van a decir, ¿y eso que eres pastor? Sí, pero no soy Dios. Me esfuerzo. Y el legalista, el fariseo, siempre va a estar ¿qué? ¿Y por qué siempre señalan? Porque ese es su trabajo. En lugar de estar escudriñando en la palabra, están escudriñando en cada grupo, en cada movimiento, y nadie queda en pie. Gracias te damos, Señor, bendice lo que resta de este día. Gracias porque tenemos un día apartado
para reunirnos y para meditar en la exposición de tus palabras. No guardamos un solo día, Señor, sino cada día dedicamos para adorarte, para conocerte, para esforzarnos, Señor, en conocer tu voluntad y ponerla por obra. Lleva a mis hermanos en paz, llévalos en bien, que puedan y podamos, Señor, disfrutar esa vida abundante que tú nos has traído y nos has dado, porque el diablo solo viene a robar, matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por nada estéis afanosos, familia, sino sean conocidos todos tus afanes y peticiones delante de Dios, y de Él vendrá tiempos de refrigerio, tiempo de paz, en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea contigo, tu casa y los tuyos. Amén.